Ministerio Internacional Luz en las Tinieblas del Señor, la diestra de presenta la diestra del Señor, la diestra de Hashem. Gracias, Señor, Padre poderoso, Santo de Israel, por poder llevar un mensaje más de tu palabra a un pueblo, a una nación, a un mundo que está en aflicción, porque estamos en los últimos días. Y este mensaje es solamente para que puedan aprender a escudriñar la palabra de Dios, porque todo está en leer, no está en hablar. Y si hablamos, hablemos de Dios, de la palabra de Dios, porque es la única manera de poder conocer a Dios, a nuestro Señor, de conocer su misericordia, su amor, su justicia, y así estar seguros nosotros de que somos hijos de Dios. ¿Para qué? Para la honra y la gloria de su santo y bendito nombre. Señor Dios Padre Celestial, lo único que te puedo decir en esta oración: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No darás tu pie al resbaladero, ni se adormecerá, ni dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Jehová guardará tu alma. Es la que más vale, Señor, nuestra alma. Salvándose ella, bendito Dios. Entonces estamos seguros de que estamos en victoria, para la honra y la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por este día. Bendito sea tu nombre. Y ahora llevamos este mensaje, que es una parte de la venida del Señor, para explicar cómo es un estudio y lo que es leer las Santas Escrituras. Entonces, aquí vamos a leer el Salmo 90. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Él ha sido, es y será, como lo explica Moisés. Versículo 3. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertíos, hijos de los hombres. Mire, ya Moisés nos habla de la conversión, porque era igual antes, convertirse a Dios. Y es el primer salmo de Moisés que hace en la oración esta que él le dedica, para nosotros aprender maravillas solamente con este salmo. El 4, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una vigilia de la noche. Esto lo pasé en el estudio La venida del Señor, una parte. Pero aquí es salmista, porque ahí ponemos solamente 2 versículos, porque un estudio habla todos los escritores según el tema. Y una lectura bíblica, un mensaje directo, es leerlo entendiendo hasta dónde llega la palabra y el discernimiento del siervo, del profeta, del apóstol, del que escriba el mensaje. Este mensaje lo escribe Moisés. 5. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, y en la tarde es cortada y se seca. Ahí se está relacionando a la vida del ser humano. Estamos lo más bien elegantes, caminando, y llega el tiempo, y llega la muerte, y se acabó. Y así es sucesivamente todos.
Pero si nos diéramos cuenta de que la vida es así, nosotros debemos de cuidar nuestra vida y saber, porque esta vida es pasajera. Por eso Abraham decía, advenedizos somos en esta tierra, extranjeros. Y es la verdad, porque ¿quién ha durado más? Hablando después del diluvio, Moisés vivió hasta los 120 años. Exactamente a los 120 años murió. ¿Por qué? Porque cuando salió Noé, el Señor le cambió, le puso el tiempo de vida. Porque en el primer mundo de los diluvianos no había generación, sino que el Señor dijo, me arrepiento haber hecho el hombre, y le dolió su corazón, y mandó el diluvio y los acabó. El 7, porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. El versículo 9. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Y así sucesivamente. Nuestra vida es como un pensamiento. Hoy estamos, mañana no sabemos. Estamos ahora, pero nosotros no sabemos qué pasa después de una hora, o 10 minutos, o 1 minuto. Pero Dios lo sabe todo. Por eso tenemos que encomendarnos siempre al soberano y al eterno que nos puede cuidar y proteger nuestras vidas. Hasta cuando Él nos llame y poderle decir, heme aquí mi Señor. Y que hayamos andado correctamente de acuerdo a su palabra. El versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo eso, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan, ¿y qué? Y volamos. Ya Moisés nos habla hasta el versículo 10, del 1 al 10, y volamos. Y aquí está hablando ya del día que el Señor nos viene a buscar. Moisés nos habla asunto de la volada de las edades, que es tan importante. Ahora seguimos con el mismo Moisés, pero explicando toda su palabra. Todo el Salmo 90. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría del hombre que debe usarse? La sabiduría del hombre, dice Salomón, es el temor a Jehová nuestro Dios. El temor de pecar contra Él. No que vamos a temer al Señor, no, porque el Señor es amor, Él es vida. Vida que sobreabunda. Bendito sea Dios. Versículo 13. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana, sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y los años en que vimos el mal. Aparezcan tus siervos tus obras, y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de vuestras manos afirma sobre nosotros. Sí, la obra de vuestras manos afirma. Sí, Señor, afirma, Señor, tu palabra que se cumple. Aquí se termina el Salmo 90 de Moisés, que son 17 versículos. Pero es una maravilla cuando uno entiende la palabra bendita de Dios y entender a los salmistas. Ahora en el fin, ya Él viene, como habla Moisés, de esos 1000 años que va a ir preso. Y me acuerdo de un pastor hace unos 20 años, de una prédica, porque habían antes tremendos pastores. Y uno aprende.
y como me dice, hablaba sobre estos puntos de Moisés o de la ida de Satanás a la cárcel. Cabalmente hablaba con ese versículo. Y dice él, porque se lo merece, no solo 1000, sino 2000 años. Pero él se va por los siglos de los siglos para las tinieblas. Bendito sea Dios. Ahora nos vamos a Lucas. En Lucas capítulo 2 se cumple lo que dijo el mismo siervo Moisés, que de sus entrañas, de la generación de los santos, de los judíos, saldría un profeta que salvaría a Israel. Y aquí vamos a ver quién fue el que nació, de quién habló Moisés. Bendito sea Dios. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Ya en ese tiempo, estamos hablando muchos siglos antes de Jesús, muchos 2 o 3 mil años, no, un poco más, como 4000 años antes de la venida del Señor. Ya había un líder, Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Por tanto era de la casa y familia de David. Por eso aquí dice de la familia de David, porque ya estaba profetizado que de David iba a salir, de la descendencia de David. Por eso cuando Bartimeo, cieguito, y Jesús estaba caminando, le dijo: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y fue, y el Señor Jesús miró, lo vio, lo hizo pasar. ¿Qué quieres que haga? Que me devuelvas la vista. Eso es fe y asegurarle. Como él sabía que él podía librarle de la ceguera. Y así fue. 5. Para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envió, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para él en el mesón. 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todos los pueblos, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ya el ángel lo anunció, que acababa de nacer el Señor, el Cristo de la luz, el Salvador de Israel y del mundo entero. Bendito sea Dios. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él un ángel, una multitud de los huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron
uno a otro: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y fíjese que el Señor siempre se manifiesta con lo más humilde de la tierra. La mayor parte de las cosas con los pastores, con gente humildes y sinceras. 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se había dicho acerca de él. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Ya empezaron a llevar el mensaje. Los primeros mensajes fueron estos pastores que estaban pastoreando en esos lugares. El 19. Pero María aguardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Esto ya el nombre lo dio cuando se le apareció al ángel y le anunció que iba a tener un hijo y que sería el Hijo de Dios y que le pondría nombre de Jesús. Cuando ella dijo: no conozco varón, entonces el ángel le explicó: no, porque lo que viene de ti es del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. El versículo 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentar al Señor. Como estaba escrito en la ley del Señor, todo varón que abriese la matriz sería llamado santo al Señor. Todos los primogénitos que naciesen de mujer, los varones eran dedicados santos para el Señor. ¿Por qué le dedicó santos desde niños? Todo varón que naciera. Porque el primer varón nacido de mujer se convirtió en Satanás, a saber, Caín, el hijo de desobediencia, el hijo de pecado, el hijo de perdición, la serpiente antigua, todos los nombres que él se ganó. ¿Por qué? Porque aquel es el famoso Satanás, el grande, podemos decirlo. El 24. Para ofrecer conforme a lo que se dice de la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Este varón Simeón, como ustedes ven, el Señor se revela no a cualquiera, a los que buscan, a los santos, a los piadosos, a los justos. Entonces, ellos son los que están para recibir las revelaciones santas de Dios. Como ya esto estaba revelado para él, para decir que no vería muerte. Y veamos qué aconteció. 27. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacerle conforme al rito de la ley. 28. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Apenas lo vio, ya él pidió, porque se cumplió la promesa que Dios le había revelado, que él iba a conocer al Hijo de Dios y que en ese momento estaba en sus brazos. Entonces él ya le habla a María lo que va a sufrir por su hijo. Veamos el versículo 30. Porque han visto mis ojos tu salvación. 31. La cual has preparado en presencia de todo el pueblo,
luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ya le anunció que la salvación de nosotros los gentiles era Él. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque así ya estaba escrito desde antes de la fundación del mundo. Todos los que vamos a ser salvos y todo lo que estamos haciendo hoy, sus santos, después de haber tenido una vida como sea, después de llegar a Él, viene el lavamiento, porque dice claro, Proverbios, ¿con qué limpiará el hombre su camino? Con la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su caminar, su camino, su andar, su manera de vivir? Con la palabra de Dios. Es la única que nosotros podemos limpiarnos y irnos cada día buscando, quitando las manchas todas para presentarnos una iglesia sin mancha y sin arruga delante del Cordero. Bendito sea Dios. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre, María, he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Bendito sea Dios. Entonces ya le anuncia el dolor que iba a pasar María, pero iba toda acumulando, poniendo en su corazón todo lo que venía desde su nacimiento, desde la presentación del ángel, porque ella ya sabía que algo maravilloso, y para eso fue ella elegida, como dice antes, porque fue una mujer virgen, santa, pura y perfecta en todo el mundo. Ella fue la escogida. Bendito sea Dios. 36. Estaba también allí Ana, profetizaba, hija de Famuel, de la tribu de Aser, de edad avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda, hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Mire, una profeta ¿cómo es su vida? Y era viuda. Aquí se habla que era una profetisa. Y si está aquí y en la forma de expresarse, pues ella sí era una profetisa. Pero ¿qué es lo que dijo aquí? Vamos a ver. 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño. Y todos los que esperaban la redención en Jerusalén, después de hacer cumplido con todos los prescriptos de la ley del Señor, volvieron a Galilea, su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Fíjese usted en este capítulo, que es bastante larguito, pero explica todo, que es Lucas capítulo 2. Por eso, amados hermanos, los que buscan conocer de Dios, esto no es sino leer la palabra de Dios, leer toda la Biblia por mandamiento, para bendición. ¿Para qué? Porque dice, bienaventurado el que lea este libro. Solo con leer eres bienaventurado, pero sin pasarte una raya, porque hay promesas del Señor. Porque Él dice, no te preocupéis lo que vayas a decir, porque en ese momento se te hará acuerdo las cosas que tienes que hablar. Como Él puede cambiar el mensaje, claro que es verdad, como estos vienen, que siempre lo digo y lo voy a decir, cuando tenga que decir en todas las prédicas, sino cuando Él me acuerde decir que el Señor le cambió el mensaje cuando venía manejando su carro y le habló así. Yo lo único que digo es que el Señor no habla así, pero que sí Él cambia los mensajes. Uno puede estar hablando muy bien,
pero de pronto por alguna persona necesita que uno hablara. ¿Por qué le digo eso? Por las experiencias en mi propia vida. Quizás en las próximas prédicas hable de ese testimonio. Bendito sea Dios. Y dice en el 42, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. 43, al regresar ellos, acabadas las fiestas, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, estuvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Imagínense un niño de 12 años corrigiendo a los doctores de la ley de Israel. Y hay una parte que dice que el Señor le tenía que hacer completar la pregunta para él poderle contestar. Entonces pues se maravillaban. ¿Por qué? Claro, porque Él es el autor y consumador de todo este libro, bendito sea Dios. Y vino para cumplir todo lo que se había escrito de Él. Y para cumplirse lo que Él dijo en su vida, lo que iba a acontecer ahora, en estos días, que estamos en los últimos días de este mundo, para empezar el mundo eterno. Ya en el otro sí no hay más destrucción, ese es por los siglos de los siglos. Así que busquemos ese camino para estar siempre juntos con Él y con los hermanos y con las familias que han podido seguir lo que uno les habla para que se salven, que se liberen, que no tengan el amor al dinero, porque el amor a ninguna parte los lleva. Como el mismo Señor dijo, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Porque ahí la gente se ha llegado a adorar, a amar, como lo dijo el Señor, el dinero. Porque no es malo que tenga dinero, pero no el amor al dinero, que no lo gastan por ver, ni comen, ni beben. No hablando de aguardiente, nada, sino ni un vino, si pongamos, pero un vino de los buenos. Porque eso es saludable, el apóstol Pablo lo recomienda. Bendito sea Dios. Pero el amor al dinero, hay gente que yo conozco, muchos hoy, dejan de comer por guardar. ¿Para qué? Para que se cumpla la palabra de Dios. Unos recogen y guardan y otros comen y se gozan, los que no han trabajado. Y así pasa, bendito sea Dios. 48. Cuando lo vieron se sorprendieron y le dijeron, su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ya él hablaba de los negocios del Padre, del Santo, del Bendito, del Eterno y Soberano, y el único, como está en Isaías 45, versículos 5 y 6, y todo el capítulo en Isaías 45, para que ustedes vean el poder de Dios, que no hay otro más que Él. 50. Mas ellos no entendieron las palabras que les hablaba. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su padre guardaba todas estas cosas en su corazón. 52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para los hombres. Bendito sea el Señor. Entonces, ahí vemos nosotros, como también quería hacer un aclaramiento en el Salmo de Moisés.
Entonces vamos ahora aquí en lo que nos aclara Moisés, en el Salmo 91, 11, dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Aquí Moisés le está hablando cuando Satanás le iba a tentar, ya hablando de Jesús, que lo tentó en el desierto, cuando él acababa de ayunar los 40 días y lo estaba buscando. Satanás estaba ahí atrás de él. ¿Y de quién? Del Hijo de Dios. Por eso la situación, como él nos recomienda, que no debemos dejar nunca de orar siempre, porque el espíritu en la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero cuando uno se mantiene en oración, entonces está fuerte en el espíritu. Y si el espíritu está fuerte, pues la carne resiste. Bendito sea Dios. Y con estas palabras, que fue cuando Satanás le ofreció todo este siglo, los reinos en pleno apogeo. Y entonces, y lo cogió cuando él le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y ahí cuando le dijo el Señor: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así efectivamente es. Porque si en un ayuno, pero estamos hablando en 40 días, ¿cómo sería el Señor que realmente pues ya se sentía cansado? Y Satanás sabía que el hambre era pues fuerte, ya en el último día. Y en un ayuno a veces siempre pasa eso, que uno está ayunando y en las últimas horas la desesperación, o alguien viene a ofrecerle algo. Por eso los ayunos deben ser en un retiro donde uno puede estar tranquilo, que no haya ni visitas, porque así son las tentaciones. Y entonces ahí se aprovechó para decirle: di si eres hijo de Dios. Ahora pensemos y meditemos en estas palabras. Si al Hijo de Dios le hizo esto, ahora digan a nosotros que somos el árbol seco, porque Él nos aconsejó cuando ya iba para el Calvario, con la cruz: si con el árbol verde hacen esto, ¿qué será con el seco? Pero ¿de quién estaba hablando? De Satanás, porque él es el perseguidor. No ve que él es de espíritu, nosotros no lo vemos a él, pero él nos ve, él sigue los pasos, porque es un agentes especiales, encubiertos en los aires. Entonces nosotros no podemos verle, pero la tentación, él está para ahí mismo acusarnos. Pero el Señor, donde lo reprendió, y ahí le dio el orden que a Él solo le adorará, y le tiene que adorar y le tiene que servir. Bendito sea Dios. Entonces, para nosotros tener pues ese gozo, esa tranquilidad, como vemos a nuestro Señor, que Él venció en todo, en carne y sangre, igualito que nosotros. Entonces lo que tenemos que es clamar, pedir fortaleza, porque además Él lo dijo, como dijo en Josué 1, 5, 7 y el 9. Nadie me podrá hacer frente en todos los días de mi vida. Como estuviste con Moisés y con Josué, estarás conmigo. No me dejarás ni me desampararás. Y esa es la palabra de Dios. Y es seguro que nosotros estamos amparados bajo su poder, bajo la sombra del Altísimo. En el 7, ese es lo que Él nos manda. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No te apartes de la ley que le mandé a mi siervo Moisés, ni a diestra ni a siniestra, para que seas progresado en todo lo que tú emprendas. Y así es, hermanos. Si andamos protegidos bajo el poder del Altísimo,
En cualquier negocito, lo más pequeño que pueda hacer, pero se vende y se gana con justicia y honestidad. Entonces viene la bendición. Pero aquí viene el 9. Para mí es el versículo, todos son poderosos, pero como ese es porque ese lo mantengo todo un tiempo que salgo de las puertas de mi casa donde yo vivo. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Si Dios con uno, ¿de quién podemos temer? No ha nacido ni nacerá. El enemigo está derrotado. Bendito sea Dios. La historia que nosotros debemos aprender se llama la historia del futuro, la que se escribió antes que naciera el mundo. Ya esto estaba hecho para la honra y la gloria del que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre nosotros. Ministerio Internacional Luz en las Tinieblas Poderosa es la presentó